Bienvenidos a la sesión número 8 del curso de lectocomprensión. Tenemos como objetivos en esta sesión analizar dos tiempos verbales que ya vimos en general en las sesiones anteriores, que son el presente continuo y el pasado continuo. Si recuerdan, cuando presentamos al pasado simple y al presente simple, dijimos que todos los tiempos verbales en inglés tienen dos formas, una simple y la otra continua. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos hablando de una forma continua? Siempre tenemos que pensar, cuando hablamos de una forma continua o progresiva, que tenemos el verbo ser y estar utilizado con otro verbo que termina en ing o gerundio. Entonces el presente simple o el pasado simple o el futuro simple, cuando lo estudiemos, siempre está compuesto por dos verbos. Uno siempre va a ser el verbo ser y estar y el otro va a ser un gerundio o una forma del verbo en ing. En este caso, como estamos hablando de presente continuo, el verbo ser y estar va a estar en presente. Y la forma ing nunca va a cambiar. O sea, lo que va a ir cambiando es el verbo ser y estar dependiendo del sujeto que tengamos. En este caso tenemos nosotros, entonces la forma del verbo ser y estar va a ser are. Nosotros estamos realizando una investigación acerca de hábitos, etcétera, etcétera. El Dr. Howell, en este caso, es tercera persona. La opción del verbo ser y estar va a ser is. El Dr. Howell está hablando acerca de las ventajas, etcétera, etcétera. Tengo como persona I, o sea, yo. El verbo ser y estar, aquí la forma va a ser am. Yo estoy terminando. Aquí tenemos un desglose de las formas afirmativa, negativa e interrogativa. Siempre tengamos en cuenta que la oración va a tener un sujeto, en este caso un pronombre personal. Estas son las opciones de los verbos ser y estar en las tres formas diferentes en presente y luego el verbo en ing o el gerundio que se lo denomina. Aquí tenemos el negativo. Al negativo lo único que se le hace es agregarle not. O pueden observar también, como ya dijimos, que se puede utilizar contraída de esa forma. Disculpen, acá debería ser are not y acá debería ser isn't. Aquí tenemos el interrogativo, en donde el verbo ser y estar pasa adelante del sujeto. Pero como pueden observar, los gerundios nunca cambian. Lo que sí va a cambiar es el verbo ser y estar. Este tiempo verbal, como dijimos en alguna oportunidad, se lo utiliza generalmente cuando estoy describiendo algo que se está realizando en este momento o en este tiempo o en esta semana o durante este mes. Pero da siempre la idea de algo que se está realizando ahora. El pasado continuo, por otra parte, es básicamente lo mismo. Lo único que vamos a cambiar es la forma del verbo ser y estar. En este caso vamos a optar por el pasado. Entonces aquí tenemos los mismos ejemplos que antes, pero en pasado. Nosotros estuvimos realizando, el Dr. Howell estuvo hablando, estuve terminando, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la forma afirmativa. Recuerden que las formas del pasado ser y estar en presente tiene tres formas: am, is, are. En pasado se simplifican y tenemos dos formas únicamente: was, were. Pueden observar que el gerundio no cambia, es el mismo gerundio que utilizábamos en el presente continuo. Aquí tenemos el negativo con su forma completa, como se la llama, o contraída. Por lo general, en los artículos de orden científico siempre vamos a encontrar esta forma, la forma completa o separada,
ya que se la considera un poco más formal, por lo cual no van a encontrar tanto esta forma. Esta es la forma interrogativa. Como siempre, el principio es, cuando se habla de una pregunta, es traer al verbo o el auxiliar adelante del sujeto. Muy bien. Otro de los objetivos de esta sesión es presentar un grupo de verbos que se los denomina verbos modales. Estos verbos son muy diferentes o son diferentes del resto de los verbos que ya estuvimos utilizando porque siempre indican una idea o expresan una idea adicional. Es decir, aquí tenemos una lista de los verbos modales principales, ya vamos a estudiar algunos otros, pero es un grupo muy limitado. Vamos a presentar a este primer verbo que es can. La idea que expresa can es posibilidad o habilidad y significa poder. Could significa podría, pudiera. May también significa poder. Ya después vamos a ver las diferencias que son muy sutiles entre el primero y este verbo. Might también es podría y como pueden observar, could también es podría. Después vamos a ver las diferencias. Must siempre indica una obligación, significa deber. Should también es una obligación, pero un poquito más débil y es debería. Will lo vamos a estudiar en detalle luego, pero se lo utiliza para el futuro. Will not es la negación de ese futuro y would siempre indica algo condicional. Vamos a ver algunos ejemplos con estos verbos modales que aparecen con mucha frecuencia en los textos que analizamos. En este ejemplo tenemos las lesiones radiográficas relacionadas a los dientes con raíces obturadas pueden persistir durante periodos extensos después del tratamiento, etcétera, etcétera. Podemos ver aquí cómo se utilizan estos verbos modales. Tenemos el verbo modal pueden y luego tenemos un verbo en infinitivo. Pueden persistir. Entonces, estos verbos modales, y esta es una de las grandes diferencias con respecto al resto de los verbos, siempre se los va a utilizar con otro verbo en infinitivo. O sea, yo voy a decir, puedo ir, podría ir, puedo ir, debo ir, debería ir, etc. No, estos tres cumplen, se los utiliza de otra forma, pero ustedes pueden observar que estos verbos siempre van acompañados de un infinitivo. Y lo que va cambiando de significado es el verbo modal. Otra diferencia con respecto al resto de los verbos es que estos verbos no cambian con respecto a las personas o a los sujetos. Es decir, yo aquí puedo tener cualquier sujeto, pero este no va a variar. Por ejemplo, aquí tengo teeth, dientes, pueden persistir. O las lesiones, disculpen, este es el sujeto. Las lesiones pueden persistir. Si yo aquí le cambio y digo it, o sea, si le cambio y le saco la S, una lesión, también voy a conservar este, puede persistir. O sea, independientemente del sujeto, el verbo modal nunca va a variar. Y esa es una diferencia, porque si recuerdan el presente o el pasado, a cada persona se le cambia o el verbo cambia de acuerdo con cada persona. Aquí no pasa lo mismo. Otros ejemplos, tomada de uno de los artículos que ya estuvimos analizando, aquí pueden observar las lesiones perirradiculares grandes pueden desarrollar. Aquí podemos ver
que también estos verbos modales, y esto va a ser objeto de estudio en las próximas sesiones, se los puede utilizar en voz pasiva. Es decir, puedo decir, estas grandes lesiones pueden ser vistas u observadas en dientes con o sin tratamiento endodóntico previo. Aquí tenemos la forma pasiva. Pueden ser vistas. El manejo de estos últimos casos puede ser difícil. Recuerden que siempre después de estos verbos, la forma del verbo es infinitiva. Recuerden que los verbos tienen tres formas diferentes. Podemos tener infinitivo, pasado y pasado participio. El infinitivo es lo que siempre aparece en un diccionario cuando buscan un verbo. Son las terminaciones en ar, ir en español. Si recuerdan, amar, temer, partir, eso es infinitivo. Entonces, pueden desarrollar, pueden ser vistas, pueden ser difíciles. Pueden tener, por ejemplo, aún o incluso la intervención quirúrgica puede tener diferentes tasas de éxito. Otros ejemplos. Puede, ahí lo tenemos en negativo, puede no curar. El negativo es muy simple, porque lo que se hace es, después del verbo modal o verbo defectivo, que también se lo llama, se agrega not. Y ahí tengo el negativo. Y después le sigue el otro verbo infinitivo. Aquí está en pasivo, un implante, incluso la colocación de un implante, puede estar o ser comprometido. Aunque el paciente puede estar asintomático o libre de síntomas, otro ejemplo, muchos clínicos pueden preferir tratar no quirúrgicamente. Este es un tema un poquito más largo, pero solo quería presentarlos porque en muchos de los artículos que ya estamos analizando aparecen estos verbos modales. Volvamos a la presentación entonces. Tenemos como ideas que expresan posibilidad, can, puede, could, probabilidad, pero poca, may también puede ser posibilidad o probabilidad, por eso es similar, poder, y might también es probabilidad. Si comparamos estos, can, con could, podemos ver que en ambos casos estamos hablando de probabilidad, pero en el uso del can y el uso del may, la probabilidad es más alta que con could y con might. Siempre que tengamos might, la probabilidad o posibilidad es más remota. Por ejemplo, aquí tenemos un might. Bien. El manejo de estos últimos casos puede ser difícil. El uso de ese can está indicando que la posibilidad es alta, que la probabilidad es alta. Aquí, este may también está hablando de posibilidad, pero es un poco menor. Y might está hablando de probabilidad, pero es más remota. Bien, tenemos... Para que agrupemos a estos verbos modales, tenemos por una parte a can y may, que significan poder. Por otro lado tenemos could y might,
que significan podría. Con el solo hecho de decir poder y podría, ustedes se dan cuenta que el significado cambia. En ambos casos, o sea, tanto con este grupo como con este grupo, estamos hablando de posibilidades. Disculpen. Solo que este grupo, la posibilidad es más alta y con este grupo es menor. Vamos a ver, les voy a escribir un ejemplo más. Ahí tenemos el primer grupo. El tratamiento puede ser posible y el tratamiento puede ser posible. En ambos casos estamos hablando de una alta posibilidad. Según algunos autores, aquellos que son más detallistas, establecen incluso una diferencia entre estos dos. Y algunos llegan a decir que may indica que la posibilidad es un poco más remota que can. Por eso, algunas interpretaciones pueden ser: el tratamiento puede ser posible y el tratamiento puede llegar a ser posible. Y ahí se refleja que este may es un poquito más remoto que can. Pero por ahora no vamos a ser tan puntillosos y los vamos a tratar a estos dos como una posibilidad de alto grado. Así como tenemos estos dos, ahora tenemos estos dos. Y aquí la posibilidad o la probabilidad sí es más remota que en estos casos. Por ejemplo, el tratamiento puede ser posible, el tratamiento podría ser posible. Y así tenemos, en el caso de may, tenemos might. A este grupo también, es decir, a could y a might, los vamos a considerar como pares. Pero, como les dije en este caso anterior, hay algunos autores que establecen una diferencia y llegan a decir que might es un poco más remoto que could. Muy bien, esto sería todo para esta sesión número 8. En la próxima sesión, la sesión número 9, vamos a continuar con el uso de los verbos modales, que es uno de los aspectos principales en estas primeras 10 sesiones, aparte de los tiempos verbales que estuvimos viendo.